Sí, buenas tardes. En pocos minutos daremos inicio a la conferencia del día de hoy con nuestro conferencista invitado, José Archibol, con el tema Emprender durante pandemia. Vamos a dar un par de minutos para que los invitados también se vayan integrando a esta transmisión en vivo. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la sexta y última sesión del ciclo de conferencias Realidades y Retos de la Empleabilidad en Pandemia, un espacio creado desde el Centro de Trayectoria Profesional de la Universidad del Istmo, con el apoyo de importantes aliados del sector empresarial, consultores y universidades amigas, con el fin de brindar a estudiantes, egresados y miembros de la comunidad herramientas valiosas que permitan incrementar las oportunidades en el actual mercado laboral. Mi nombre es Carlos Carrasco y los estaré acompañando como moderador. Agradecemos su anuencia para que durante el desarrollo de la conferencia puedan ir compartiendo sus preguntas en la sala de chat habilitada en esta transmisión. Hoy, en nuestra sexta oportunidad y ya última de este ciclo de 6 sesiones que hemos tenido, vamos a tener el tema desarrollado por nuestro conferencista de hoy, José Archibol, con el título Emprender durante pandemia. José Archibol es de descendencia italiana y asiática y es emprendedor por naturaleza. Crea a los 15 años de edad su primer emprendimiento o negocio y desde este momento empieza a aportar de una manera importante en la economía. Decidió prepararse para la vida también en la vida corporativa, obteniendo el título de ingeniero industrial, un posgrado en alta gerencia y una maestría en administración de empresas. Desempeña por más de una década posiciones gerenciales en importantes empresas, en posiciones también de finanzas, operaciones, mercadeo y logística, y desarrolló estas funciones en GlaxoSmithKline, Copa Airlines, Cable & Wireless Panamá, Sony Ericsson y Movistar. Con 30 años de edad funda en el año 2008 su primera empresa formal, Panamá Clean Service, a la cual logra certificar bajo la norma internacional de calidad ISO 9001, siendo la primera y única empresa de limpieza profesional en el país en alcanzar esta importante certificación. Continúa su mundo de emprendimiento creando 2 empresas más, Exe Marketing y People Corporate Solution, dedicadas al mercado y servicios logísticos respectivamente. Con un nuevo objetivo en mente, decide invertir en Panamá Clean Service, en la primera empresa panameña de su industria y expandirla con el objetivo de posicionarse en el mercado colombiano, y así desarrolla la empresa Colimpia. José Archibol de Nicoló promueve a través de la Fundación Romy, inspirada en sus 2 hijas, el retorno a la sociedad a través de la educación, la niñez y los valores, y la posibilidad de crear nuevas generaciones más justas y equitativas. Ha sido un destacado exponente en medios internacionales, tanto en revistas como Fortune, Economía y Negocios. Antes de continuar, necesito que aceptes algunas condiciones. Y esto también lo ha hecho ser invitado como conferencista en importantes espacios. Es escritor. Su libro más reciente es La vida de un negocio, lanzado en los mercados más importantes de la región, incluyendo Colombia, México y Estados Unidos. En este comparte conocimientos y experiencias sobre cómo emprender exitosamente y, lo más importante, te ayuda a encontrar una razón correcta para emprender. Hoy también les tenemos una muy buena noticia desde el inicio de este espacio que vamos a estar compartiendo hoy,
y es que precisamente nuestro conferencista ha regalado 2 ejemplares para poder sortearlos entre las personas que están sintonizando esta conferencia en vivo, y les pedimos que desde ahora se queden sintonizando todo el desarrollo de esta conferencia, porque al final diremos cómo haremos el sorteo de estos 2 ejemplares de La vida de un negocio. De esta forma, le damos la más cordial bienvenida a nuestro empresario, conferencista y escritor del día de hoy, conferencista de este último tema del ciclo de conferencias del Centro de Trayectoria Profesional de la Universidad del Istmo. Le damos la bienvenida a José Archibol. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Carlos. ¿Sí me escuchan bien? Así es, muy bien. Fabuloso. Muchísimas gracias por la introducción y por la invitación, obviamente, a formar parte de este proyecto que creo que es muy interesante y, sobre todo, muy oportuno en vista de la situación que atravesamos hoy en día, ¿no? Bueno, en el caso del emprendimiento, que es el tema que voy a cubrir el día de hoy, quiero arrancar por mostrar una estadística que puede que hayamos escuchado en alguna ocasión. Y es que el 80% de las empresas o emprendimientos fracasan dentro de los primeros 2 años. Esta estadística es mucho más dramática cuando se trata de startups. Creo que hemos escuchado el término startups, que son empresas relacionadas a tecnología, donde de cada 10, 9 empresas fracasan. Y probablemente la pregunta que nos viene a la mente es, ¿por qué tantos emprendimientos fracasan en sus primeros años de vida? Les doy 10 segundos para que pensemos cuáles son las razones que se nos ocurren a nosotros de por qué tantos emprendimientos fracasan. Voy a hacer un ejercicio de telepatía y tratar de descifrar las razones que se les ocurren. Falta de financiamiento, no tener una idea adecuada, no estar en el mercado en el momento oportuno, ¿cierto? Son algunas de las que normalmente nos vienen a la mente. Pero yo, después de, digamos, un poco más de una década, llevo casi 13 años desarrollando empresas, he llegado a la conclusión de que la razón por la que tantos emprendimientos fracasan es porque el emprendedor considera emprender como un acto, como una acción puntual, en lugar de entenderlo como un proceso, que es lo que realmente es. ¿Y cuál es el proceso entonces? Me vas a preguntar, José, ¿cuál es el proceso adecuado para emprender con éxito? Yo lo divido en 3 etapas, ¿no? Prepárate, ejecuta, triunfa. Son 3 etapas muy definidas en el proceso de emprendimiento. Hoy, por el tiempo, voy a comentar un poco sobre la primera etapa, que es la etapa de preparación, ¿no? La inicial. Y aquí, para esto voy a contarle un poco cómo yo me preparé, aunque Carlos dio una introducción bastante completa. Quisiera contarle un poquito de mi experiencia a nivel personal. Yo soy colonense, nacido en la ciudad de Colón, y cuando decidí ingresar a la universidad, yo decidí estudiar ingeniería industrial. Me tomaba 3 buses para llegar de Panamá, de Colón hasta la universidad, y 4 horas de viaje, de ida solamente. Y de regreso, más o menos el mismo trayecto, ¿no? 4 horas de regreso. Y ese proceso lo hice hasta que concluí mis estudios universitarios y obviamente obtuve el título de ingeniería porque estudié en la Universidad Tecnológica en Tocumen. Entonces, ¿por qué siempre me gusta arrancar con esto? Porque lo primero que quiero dejar totalmente claro es que partir desde cero y convertirse en un empresario, una empresaria exitosa, es totalmente posible. Ese es el primer punto que quiero dejar muy claro. Luego de esto, con mi título ya de ingeniero en la mano,
salgo a buscar, ¿no? Me creía Superman y salgo a buscar empleo. Y paso 2, 3 meses enviando hojas de vida. Y envío, recuerdo, más de 200 hojas de vida. Ya estaba en un momento de desesperación. Y entiéndase, primero, en ese periodo, enviar hojas de vida es imprimir, meter en un sobre, ponerle estampilla, ir al correo postal y enviarlo, ¿no? Definitivamente eran otros tiempos. Y después de enviar más de 200 hojas de vida, recibo mi primera oferta laboral no sé si conocen la empresa Fundes, Fundación para el Desarrollo Sostenible, que de hecho se dedica a proveer microfinanciamientos para emprendedores y empresarios. Y aquí fue otro punto muy crítico y que también me gusta compartir. Recibo mi primera oferta laboral con un título de ingeniero en la mano y la oferta era por el equivalente al salario mínimo de la fecha, exactamente $350, en 1996, si no me equivoco. Entonces, con esto creo que transmito de manera muy clara que no se requiere tener una posición económica o que te ofrezcan $50,000 para arrancar un negocio. Yo creo que si se tiene la determinación, es posible llegar a convertirse en un empresario exitoso partiendo desde cero, tal como lo hice yo, ¿no? En este proceso ingreso a la vida laboral y empiezo a desarrollar cualidades. Hay 9 cualidades que yo considero que un emprendedor debe desarrollar para convertirse en un empresario exitoso. Voy a tomar solo una de ellas en este momento. El autoconocimiento. ¿Qué es el autoconocimiento? De seguro en algún momento ustedes han escuchado la frase, dedícate a lo que te gusta, ¿cierto? De seguro la han escuchado muchísimas veces. Dedícate a lo que te gusta y no trabajarás ni un día de tu vida, haz lo que te apasiona y lo disfrutarás, ¿cierto? Bueno, yo pienso un poquito distinto. Mi recomendación, si lo que buscas es emprender con éxito, es dedicarte a aquello en lo que eres bueno. Son 2 cosas muy distintas. La mayoría de las personas la confunden. Acá comparto siempre un ejemplo, y es que cuando yo, una de mis empresas la desarrollé, era en la industria de la limpieza, ¿no? Limpieza profesional. Esto que van a la oficina y realizan la limpieza de las oficinas, que obviamente en el periodo actual está en una situación muy importante, ¿no? Y siempre me preguntan, José, pero ¿tú cómo sabías que eras bueno en limpieza? ¿Caso de que eras bueno barriendo y trapeando? Digo, no lo hacía mal. Pero lo que siempre explico es que mi negocio no era de limpieza, era de procesos. Y eso es lo que vendíamos nosotros, procesos. Y eso era algo de lo que yo identifiqué desde muy temprano en lo que era bueno. En observar, analizar, entender y mejorar. Entonces, identifiquen en qué son buenos, cuáles son esas habilidades naturales o aquellas que han ido desarrollando a lo largo de su vida y utilicen eso como la base de su emprendimiento. Otro de los aspectos que es muy sensitivo en la formación de ustedes como emprendedores o empresarios es el manejo de sus finanzas personales. Sé que se ha escuchado muchas veces también. Yo lo simplifico. Considero que hay 3 elementos en los que uno debe enfocarse. Primero, ahorros. Los ahorros son importantes y hay que desarrollar una disciplina de ahorro. Una de las razones principales definitivamente es que si voy a arrancar un negocio,
es importante que cuente con algún capital, ¿cierto? Pero yo considero que esa no necesariamente es la principal razón por la que uno debe desarrollar una cultura de ahorro. La principal razón es porque de la misma manera en la que uno se acostumbre a manejar sus finanzas personales, a ahorrar, a ser muy cuidadoso con lo que uno gasta, a cuidar los centavos. De esa misma manera, cuando uno tiene su empresa o su emprendimiento, de esa misma manera uno cuida los recursos de la empresa. Es como yo hago la analogía siempre con los deportistas. En el mundo de los deportes a eso se le llama memoria muscular. Es decir, uno desarrolla un hábito y cuando uno ya está ejecutando el deporte, que practicó mucho, pero cuando ya está en un partido, por ejemplo, uno no piensa, ok, esta es la técnica, esta es la manera que la voy a hacer, sino que ya uno la desarrolló, se convierte en parte de uno y automáticamente se manifiesta. Es exactamente lo mismo con el proceso de ahorro. De esa misma manera, cuando uno maneja una empresa, entonces uno es excesivamente cuidadoso con los recursos y eso se traduce en eficiencia para su empresa y hace que tenga muchas más posibilidades de ser exitosa. Lo otro que hay que cuidar es la parte de los gastos. Así como hay que tener la mayor cantidad de ahorros posibles, hay que ser excesivamente cuidadoso con los gastos. Y aquí el principal punto o el principal consejo que le puedo dar es ser excesivamente cuidadoso con el manejo de las tarjetas de crédito. Eso inclusive a mí, que soy y me considero una persona muy, muy disciplinada con el manejo de las finanzas personales, me costó muchísimo. Yo recuerdo que desde muy temprano tuve una tarjeta de crédito y llegó al tope. No sé si a ustedes les ha pasado, pero uno la tiene y es casi imposible no gastar la totalidad del límite que tiene la tarjeta. Entonces, yo lo que hice siempre fue tratar de mantener el límite de la tarjeta lo más bajo posible. Los bancos te la van subiendo porque eres una persona que maneja bien tu crédito y te la van subiendo y así mismo uno se la va gastando. Entonces, yo llamaba todos los años, al final del año, al banco y le decía, bájenmela de vuelta, ¿por qué me la subieron? Y de esa manera controlaba mucho el tema del crédito y no endeudarme. Uno tiene que tener las tarjetas de crédito como un medio de pago, no como una extensión del presupuesto, que es lo que normalmente sucede, ¿no? ¿En qué se traduce un proceso de ahorro correcto y un manejo de los gastos adecuados? En que contamos entonces con fondos para hacer inversiones y tenemos de nuevo esa memoria muscular, esa práctica, ese hábito de manejar adecuadamente los recursos, los gastos y al final se traduce en una eficiencia para tu empresa. Aquí voy a entrar un poquito en algo que no siempre presento porque puede a veces asustar. Yo sé que muchas veces me dicen, es que apenas vi la gráfica con los números, me asusté y me desconecté. Entonces, lo primero que aclaro es, no es una clase de finanzas, pero sí quiero dejarles algunos conceptos que son importantes y para manejar un negocio hay que entenderlos para que después puedan proceder e investiguen un poco más sobre eso en caso de que no lo manejen, porque probablemente muchos sí lo manejan. Un concepto financiero básico, requerido para desarrollar o operar una empresa, estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas. No es más que los ingresos que se generan, los costos de ventas, que son todos aquellos costos en los que incurrimos para generar esos ingresos. El resultado de esto, los ingresos menos los costos de ventas, te da tu utilidad bruta. Luego tenemos todos los gastos que principalmente son gastos administrativos y el resultado de esto es la utilidad neta. Importante aquí es no solamente analizarlo a nivel de valor absoluto, sino a nivel de margen o su representación porcentual como parte de los ingresos. Es decir, una utilidad neta de 10.000 sobre $100.000 de ingresos es el 10%. 10.000 entre 100.000 es el 10%. Es decir, que yo tengo una utilidad neta en mi operación de un 10%. Entonces, siempre es importante manejar ambos conceptos. Esto es el día a día de tu operación. Cuando arrancas un negocio, esto es lo que vas a ver en el día a día.
Vas a ver cuánto facturaste, cuál fue tu utilidad bruta, cuáles son tus costos y tus gastos. De eso vives. Vas a amanecer, te vas a acostar, vas a dormir, vas a soñar con el estado de resultados. Tienes que conocer los números de tu negocio. Esto no es opcional, es obligatorio. El estado de resultados a nivel de planeación de tu negocio. Yo siempre recomiendo, por lo menos cuando arrancas un negocio, a veces me preguntan, José, pero debo planear, muchas veces se escucha que tú tienes que planear los primeros 5 años de tu operación o los primeros 3 años de tu operación. Yo recomiendo, como mínimo, planear tus primeros 12 meses. Planear 3 años o más, realmente, cuando es un negocio que es un plan inicial y no tiene ninguna historia, ninguna operación que te permita proyectar esa cantidad de años, es demasiado incierto. Entonces, creo que probablemente se convierte en una pérdida de tiempo porque el nivel de certeza es muy bajo. Obviamente, si son proyectos donde estás invirtiendo 10 millones de dólares, va a ser necesario. Pero para proyectos que no son de tal dimensión, yo digo, planeemos 12 meses. Y en esos 12 meses lo que vamos a planear es simplemente cuántas unidades vamos a vender de un producto específico o de un servicio, entiéndase también. ¿Cuáles son los ingresos, costos y la utilidad bruta? De nuevo, esto es el estado de resultados, simplemente proyectado a los primeros 12 meses. ¿Cuáles van a ser los gastos y cuál va a ser la utilidad neta? Es entender un estado de resultados y hacer su proyección para los primeros 12 meses de tu operación. ¿Por qué es importante esto? Ok. Toda operación, para arrancar, va a requerir un flujo de efectivo inicial para cubrir las pérdidas. Es decir, si yo arranco en el mes 1, probablemente tenga gastos, abrí una oficina pequeña, pero no tengo ingresos todavía, ¿cierto? Porque me estoy organizando. Entonces, todo este periodo de tiempo que uno va arrancando y no llega a un nivel de ventas adecuado, que, digamos, ya genere ganancias para que la operación se cubra, implica que el desembolso tiene que venir de mis fondos personales. Tengo que tener un préstamo bancario, mis ahorros, mis socios, etcétera, ¿no? Entonces, con el estado de resultados proyectamos los primeros 12 meses y con esto vamos a definir lo que es el punto de equilibrio. Un concepto que tienen que conocer. ¿Cuál es la primera meta financiera de todo negocio? Alcanzar el punto de equilibrio. Entonces, aquí es, de nuevo, no es una clase de finanzas, pero para que se lleven un poco la curiosidad y lo estudien más a detalle, es una operación que tiene desde el día 1 $5,000 en gasto. Entiéndase, una asistente administrativa, una oficina pequeña, luz, papelería, etc. Entonces, yo alcanzo mi punto de equilibrio, es decir, yo paso de números rojos a números negros o a positivo cuando llego a un nivel de utilidad bruta que cubre los $5,000. Y eso en este ejemplo, que simplemente pongo de manera representativa, lo alcanzo en el mes 11. ¿Qué me dice esto? ¿Y por qué es tan importante? Porque eso me dice que yo tengo que tener un capital inicial que me permita subsistir hasta el mes 11, que es lo que requiere la operación. O necesito fondos para cubrir la operación hasta el mes 11. ¿Ok? Eso es tocando un poco los conceptos más fundamentales de la parte financiera de un negocio para arrancar. Luego viene la parte de innovación, creatividad. Y es una pregunta que yo siempre hago ¿es posible ser innovador sin ser creativo? Yo en lo personal me considero una persona poco creativa, muy poco creativa. Si me das una hoja en blanco, lo más probable es que te la entregue en blanco. Pero a lo largo del tiempo he resultado ser una persona muy innovadora. Entonces, sí considero que se puede ser innovador sin ser creativo, porque me dicen, o sea, es que cómo a mí se me ocurre esta gran idea, así como Uber, así como Airbnb, como todas estas mega ideas, que no es necesario. No es necesario tener una mega idea para tener un emprendimiento o un proyecto exitoso.
Uno diría, ¿qué voy a vender? ¿Qué? ¿Una piedra? ¿Voy a vender aire? Bueno, un ejemplo histórico muy representativo ha sido la venta de agua. El negocio de venta de agua embotellada, si años atrás lo hubiéramos pensado, hubiéramos dicho, imposible. Con excepción de algunos países donde sí se requiere. Pero es una de las grandes industrias. Y voy a vender una piedra, voy a vender agua, eso no es posible. Bueno, les comparto algunos ejemplos. Solo traje dos, que creo que son bastante representativos. Bedrock es la venta de una roca de río. Parece absurdo, ¿cierto? Alguien toma una roca del río, que no le cuesta nada, la coloca en una caja, le coloca una historia y la vende como una mascota. Negocio millonario. 2. Vitality Air. Se le ocurrió la idea de, inicialmente en una bolsa, en un Ziploc, colocar aire de Canadá para venderlo. Ese primer intento lo vendieron en 99 centavos. Y hoy venden el aire de Canadá en una lata, en $168 la lata. Negocio millonario. Son grandes ideas, son grandes desarrollos, grandes aplicaciones. Hoy que están muy de moda las aplicaciones. No. En todos lados hay oportunidades. Solo hay que observar, estar atentos y tomar esas oportunidades. Y convertirlas en negocio, obviamente. Volviendo al caso de la empresa, una de las empresas del grupo nuestro, Panama Clean Services, que le mencionaba. Antes, quiero comentarles una técnica que yo desarrollé y le llamo innovación basada en ser. ¿Por qué basada en ser? Porque se basa en 3 posibilidades. Ser el primero, ser el mejor o ser único. De esa manera yo he logrado ser una persona altamente innovadora sin ser una persona creativa. ¿Y esto qué quiere decir? Ser el primero, ser el mejor, ser el único. Les muestro un ejemplo. Nosotros transformamos una industria que realmente no tenía mayor atractivo o no se entendía como algo de alta complejidad, como la limpieza profesional, que era barrer, trapear, y convertimos Panama Clean Services en la primera empresa en Panamá de limpieza profesional en lograr la certificación de calidad ISO 9001. En la primera y única. Entonces, esto fue solamente entendiendo en los países más desarrollados aquellas empresas, como en España, en Italia, las empresas top de la industria, qué características tenían. Y encontramos que todas ellas eran empresas certificadas ISO 9001. Y así lo decidimos hacer. Y transformamos totalmente la industria. Si ven aquí, muchas de las publicaciones que hemos hecho a lo largo de los años, no sé si se alcanza a ver en la pantalla algunos, traté de ubicar por el tamaño de algunos circulitos rojos. Cada uno de estos es donde mencionamos única, primera, única, primera, única, primera. Y logramos hacer algo muy, muy sencillo, algo muy básico como la limpieza. Un negocio exitoso de clase mundial. Inclusive, hasta hace 2 años atrás arrancar nuestro proceso ya de expansión internacional y convertirnos en una empresa multinacional. Un negocio que sonaría muy sencillo. De hecho, cuando arranqué en esta empresa, muchos me decían, limpieza. ¿Cómo quedaste en eso? ¿No? Pero de todo hay posibilidad de hacer un negocio y una empresa exitosa.
Para finalizar, quiero presentarles algo que para mí es la manera gráfica de explicar cuál es la diferencia entre ser empresario y laborar para una empresa. Que aclaro, laborar para una empresa, tanto como ser empresario o emprendedor, todo tiene sus virtudes, todo tiene sus lados positivos, todo tiene sus dificultades. No hay algo que sea mejor que el otro. Así como hay riesgos, hay beneficios. Pero si lo tuviera que poner gráficamente, lo presentaría de esta manera. El asalariado tiene un incremento en sus ingresos normalmente de manera lineal. Es decir, uno a lo largo de los años va subiendo sus niveles de ingreso año a año porque va ganando experiencia, porque va cambiándose de una empresa a otra y va adquiriendo mayor cantidad de conocimientos. Eso es lo que normalmente sucede cuando uno está en la vida corporativa o decide mantenerse en la vida corporativa, que de nuevo no tiene absolutamente nada de malo o negativo. Cuando uno decide desarrollarse como empresario o como emprendedor, lo primero que pasa es que durante los primeros años uno crece también de manera lineal, es decir, va creciendo todos los años y va aumentando sus salarios. Y aquí de seguro, cuando lo analizan ustedes, me preguntarán, José, ¿pero por qué crece a un ritmo más lento que cuando te desarrollas para estar en la vida corporativa y trabajar para empresas? Muy sencillo. Porque en esta primera etapa, como emprendedor, sacrificas ingresos por conocimiento. Yo rechacé muchas posibilidades de obtener mejores posiciones en empresas o cambiarme a otra empresa que me ofrecía mucho más dinero, pero que no cumplían con mi plan de desarrollo para aprender todo lo que yo requería de diferentes áreas funcionales, por ejemplo. Entonces, en ese momento, en esta primera etapa, yo no me enfocaba en dónde voy a ganar más dinero. Yo me enfocaba en dónde voy a aprender más. Y esto es muy importante en el proceso de preparación para emprender. Luego, al momento que decides emprender, tu ingreso cae a cero. Yo siempre lo comparo con una montaña rusa. Entonces, como cuando uno se monta en esa montaña rusa y llega a la cima y empieza a caer y uno siente que le dan náuseas, siente mariposas en el estómago, siente que la piel se le pone de gallina. Bueno, ese momento es así. Y siempre digo que, de hecho, el momento más difícil no es el día que decides dejar de trabajar y dices, voy a emprender. Por ejemplo, si estás trabajando en una empresa y decides renunciar, como fue mi caso, ese no es el momento más difícil. El momento más difícil es exactamente 15 días después, cuando llegas a tu cuenta bancaria y ves que nadie te deposita y dices, ¡ay, qué hice! Pero si has hecho la cosa adecuadamente, tus ingresos empiezan a crecer, ya no ahora de manera lineal, sino de una manera exponencial, es decir, una manera mucho más rápida, hasta que llegas al punto, ahí como se ve en la gráfica, donde alcanzas el nivel de ingresos que hubieras tenido si te hubieras dedicado a mantenerte en la vida laboral. ¿Y qué pasa después? Es lo que llamo la línea del triunfo. Cuando tus ingresos se exponencian, cuando creces a una velocidad muy, muy rápida y llegas a alcanzar niveles de ingresos personales que probablemente nunca habías imaginado que podías alcanzar. Entonces, esta probablemente es la representación gráfica de cómo se compara las posibilidades de un empresario versus si te quedas en la vida laboral. Ya para cerrar, porque creo que se me acabó el tiempo, quiero dejarlo simplemente con este mensaje, y es, el camino del emprendimiento es muy difícil, sí, pero es muy, muy gratificante. Asegúrense de disfrutar el proceso si este es el camino que deciden elegir. Gracias. Excelente, José. De verdad que estamos muy complacidos con todo lo que has compartido en esta intervención de tu conferencia.
Tenemos ya preguntas acá de los participantes y también queremos compartirlas para que puedas también con tu experiencia y conocimiento, que es de gran valor para no solamente los estudiantes de la Universidad del Istmo, sino también para egresados de la universidad y también profesionales que también están buscando oportunidades en este momento en donde la economía está pasando por muchos retos. El emprendimiento incluso lo dejamos siempre como una opción final dentro de las oportunidades que podríamos tener, pero dentro de todas esas oportunidades que tú has identificado en tu trayectoria profesional, ¿cómo consideras que el emprendimiento puede ser una oportunidad para tener en momentos como los que estamos, como una oportunidad para desarrollar estrategias? Desde el plano personal, ¿qué crees se debe cambiar para poder asegurar un emprendimiento y que este sea exitoso? ¿Qué debemos cambiar desde nuestra mirada personal? Diría que lo más importante siempre cuando se habla de emprendimiento es ese proceso de preparación. Y hay veces que inclusive ya estamos adelantados o ya decimos, es que ya este es el momento de emprender y uno tiene que hacer una pausa en ese momento y decir, ok, déjame evaluar cuál es mi nivel de preparación para emprender. Por eso yo hago mucho énfasis, porque muchas veces nos emocionamos y decimos, sí, quiero emprender, o escuchamos hablar mucho de emprendimiento, o tenemos amigos que están emprendiendo y vemos que de repente sí le van bien. Y cada caso es distinto. Y de esa manera hay que verlo. Cada uno tiene que hacer una radiografía personal de su preparación, qué tan listo, qué tan dispuesto está, qué trabajo ha hecho para emprender o para estar preparado para emprender. Y de esa misma manera implementar un plan que te permita cubrir o fortalecer aquellas áreas que uno considera todavía requieren mejorar, ¿no? Ya se hable de cualidad, ya se hable de hábitos de tarjeta de finanzas personales. Por ejemplo, si yo tengo 4 tarjetas de crédito y estoy endeudado, yo creo que primero tengo que, poner un ejemplo muy gráfico, primero tengo que salir de esta deuda para poder pensar en, entonces, empezar un negocio sin tener que preocuparme por pagar las tarjetas de crédito que he acumulado durante tanto tiempo. Entonces, es paso a paso. Y lo más importante aquí es buscar guías. Hay mucha gente experimentada, buscar información. Yo hoy en día sigo estudiando muchísimo, sigo haciendo muchos análisis de casos exitosos a nivel mundial. Hoy, a diferencia de cuando yo me preparé para emprender, hoy en tu palma de la mano, en tu celular, tienes toda la información del mundo disponible que requieras para aprender de cualquier cosa. Entonces, creo que lo importante es entender dónde está cada uno, desarrollar un plan a corto plazo que te permita estar en una buena posición para entonces arrancar un emprendimiento. Excelente, excelente. Y justo en esa línea también de los elementos que mencionabas como diferenciadores al momento de emprender y que en tu caso también lo identificaste como el poder ser innovador sin necesariamente ser creativo. ¿Cómo consideras es el rol de la innovación en el desarrollo de emprendimiento justo en estos momentos donde los hábitos de consumo están variando mucho? ¿Qué recomendación le das a nuestros asistentes a esta conferencia con relación a la innovación, pero justo en este momento en el que estamos confrontando muchos retos, pero también tenemos que visualizar oportunidades? Algo que te permite detectar oportunidades y que a mí en mi momento me permitió detectar oportunidades y arrancar negocios en los que normalmente, si yo me hubiera sentado a planear en qué quería desarrollar un negocio, no lo hubiera hecho, fue mi habilidad de observación. Desarrollé y trabajé mucho en mi habilidad de observación y es simplemente estar atento en el día a día, analizar información, ver cuáles son las tendencias o las necesidades que se están dando en cada momento. Pero siempre, y aquí es el punto clave en esto, es con miras a largo plazo. Muchas personas toman coyunturas como esta y dicen, ok, voy a entrar en un negocio porque en este momento es bueno. Pero si tú analizas que es un negocio que en 6 meses ya no va a haber mercado para eso, o que el mercado va a cambiar dramáticamente en esa industria, eso no es un negocio. Eso es, o mejor dicho, sí es un negocio temporal, no es una empresa que puede desarrollar a largo plazo. Y cuando hablamos de emprendimiento, hablamos de emprender y desarrollar empresas
que subsistan a lo largo del tiempo, que sobrevivan primero esa barrera de los 2 primeros años, que son críticos, y que luego logren sostenerse a lo largo del tiempo. Entonces, siempre tienes que pensar, esto es un negocio que realmente puedo convertir en una empresa a largo plazo, lo veo yo haciéndolo 5 o 10 años. Si la respuesta es sí, entonces es viable. Sí, excelente. Justo muchos de los que participan en esta conferencia y también con todos los espacios que hemos tratado de generar justo ahora con este ciclo de empleabilidad, los participantes son estudiantes. ¿Cuál es tu principal recomendación que le puedas dar a un estudiante que tiene una gran idea de negocio y que muchas veces, dentro de lo que ya hablabas, puede que en el momento sea una gran oportunidad, pero si no se mantiene en el tiempo, como mencionabas, también puede ser una idea que se puede quedar en una temporalidad muy puntual de lo que podríamos identificar como oportunidad de negocio? Pero también otro elemento que los estudiantes muchas veces visualizan dentro de esa idea de negocio es la falta de recursos para poder desarrollar una idea que puede ser innovadora. ¿Qué recomendación le das a ellos que son estudiantes y que muchas veces por falta de recursos creen que esa idea no se puede desarrollar? Ok, el primer paso son 2, ¿no? El primer paso es, primero, validar que tu negocio tiene viabilidad. Y eso lo haces haciendo los análisis respectivos, compartiéndolo con personas, buscando personas que sean expertas en el tema, validando tu caso de negocio. Hay veces que, y esto pasa mucho, hay veces que uno dice, yo no quiero compartir mi idea porque me la copian. No sé si has escuchado eso alguna vez. Entonces, eso es, no tiene base porque realmente la posibilidad de que alguien llegue a convertir una idea de negocio en un proyecto real requiere una capacidad de ejecución alta. No es cualquiera que tú le diste una idea y vamos a transformarla en una empresa. No, eso no va a pasar. Sin embargo, al compartirlo con la mayor, y yo lo hago, cada vez que tengo una idea la comparto con la mayor cantidad de personas posible, que piensen distinto, que sean de cultura distinta, todo. De manera que me da una visión holística o de 360 grados de los aspectos positivos, negativos, etc. Y yo valido eso. Luego, obviamente, busco las fuentes expertas, si es un negocio en una industria particular de agricultura, entonces validado con personas que sean expertas en agricultura. Y así vas fortaleciendo tu idea. Una vez tengas esa idea clara, entonces ya vas a la etapa de todo lo que es la parte de financiamiento, que ahí arranca con los entes gubernamentales, bancos que se enfocan también en la pequeña empresa, hasta la parte de fondos de inversión, hay también la parte de los socios, que es una posibilidad, que sean socios también que sean capitalistas pueden ser, o que realmente participen en el negocio. Entonces hay varias posibilidades de desarrollar un negocio. Si tu idea es buena, tú no vas a tener que buscar financiamiento. El financiamiento te va a llegar. El dinero te va a llegar, créeme. O sea, hay muchas personas que están buscando una buena oportunidad para invertir. Cuando yo tengo un negocio, la gente me llama y me dice, ¿no quieres socio? ¿No quieres socio? Yo digo, no necesito. Pero si la idea es buena y es probada y tiene viabilidad, el capital no es un problema. Normalmente el capital es problema cuando es muy difícil probar que la idea realmente tiene un futuro exitoso. Así es, así es. Compartimos mucho de lo que comentas. Justo acá los participantes también están preguntando sobre el riesgo. Ya visualizamos el escenario desde adentro, cómo podemos ir cambiando ciertas actitudes, cómo podemos visualizar esa idea. Pero aquí ahora nos llega una pregunta de hasta dónde podemos arriesgar o hasta dónde tú recomiendas que debemos arriesgar para poder desarrollar esa idea de negocio. Ok, la respuesta es que yo no le recomiendo a nadie arriesgar. Lo que le explico es cómo es la realidad en blanco y negro, y lo pongo de esta manera. A mayor riesgo, normalmente, mayor retorno. Yo cuando decidí emprender, decidí apostarlo todo. Y hoy es muy fácil verme y que las personas digan, yo quisiera estar en tu posición. Pero cuando yo arriesgué todo, no creo que todo el mundo hubiera querido estar en mi posición. Entonces, el convertirse en un empresario exitoso requiere muchísimo sacrificio, muchísima determinación y una alta cantidad de riesgo. Yo estuve dispuesto a perder absolutamente todo. Yo siempre digo, yo estuve dispuesto a dormir debajo de un puente. Ese era el riesgo que yo estuve dispuesto a tomar. Y obviamente no lo hice sin pensarlo, sin planearlo, sin prepararme. Entonces había un proceso de preparación que iba de la mano con el riesgo que iba a tomar. Entonces, si uno quiere lograr resultados grandes,
el nivel de riesgo que va a tomar es grande, porque si no, todo el mundo sería un empresario exitoso. Es la realidad. Si no hubiera que tomar riesgo, sería muy fácil. Lo importante es tener la mayor cantidad de información y análisis que te permitan ir poco a poco, ¿no? Yo no recomiendo a alguien ahorrar toda su vida, reunir todo su capital y decir, lo voy a apostar todo a este negocio el día 1. Digo, ir probando, si puedes, siempre recomiendo ir probando planes piloto, ir probando tu idea en pequeño. Tomar una idea, si tú puedes, vamos a suponer, si yo quiero lanzar un servicio, yo no voy y digo, voy a lanzar este servicio a nivel nacional, en todo Panamá. No, agarra una provincia, o agarra una ciudad dentro de esa provincia, o agarra una barriada dentro de esa ciudad, dentro de la provincia. Y pruébalo en pequeño. Igual, si es la venta de productos, pruébalo con un grupo. Arranca primero, haz un plan piloto, haz un modelo de tu producto, véndelo a tu grupo cercano, pide retroalimentación, vas mejorando tu producto y así lo vas lanzando. Cuando ya tú sientas confianza de que la retroalimentación que te han dado es buena, de que has implementado la mejora de tu producto, de que ya tiene una habilidad para salir a un mercado más grande, entonces pasas un escalón. Y ahí dices, ok, voy a meterle un poco más de dinero, más producción, más inventario, voy más grande. Ahora invierto en publicidad. Y así, ya ves que funciona en una provincia, en una ciudad, te funciona ya. Oye, me funciona a nivel nacional, listo, ahora me voy a otro país, ahora lo vendo por internet, ahora lo vendo en Amazon. Hoy en día es muy fácil vender un producto en Amazon a todo Estados Unidos. Pero es etapa por etapa. Pero tienes que ir probando el producto, probando el servicio, poco a poco, tratando de tomar riesgos medidos, yo llamo riesgos inteligentes, ¿no? Sí, justo también dentro de estas oportunidades, dentro de los asistentes están llegando preguntas que les parece muy curioso cómo has podido desarrollar todo tus ideas de negocio y emprendimientos, pero también acá nos llega una muy puntual en donde alguien pregunta, específicamente a Daniel acá que nos está acompañando, es ¿cuál es la estrategia que usaste para poder captar a tu primer cliente en tu primer emprendimiento? Ese momento es clave, creo que, y te marca el resto de tu vida empresarial. ¿Cómo se desarrolla esa estrategia para captar un primer cliente? Muy buena pregunta, Daniel. Y la verdad es que es un momento casi inolvidable, ¿no? Ese es casi como tu primer beso. Ese momento que tú dices, wow, valió la pena, ¿no? Y hay posibilidad. Y viene amarrado de lo que te mencionaba hace un segundo, que es arrancar poco a poco, ¿no? Uno arranca, empieza a vender. Yo, cuando empecé a vender, lo digo abiertamente, yo empecé también en la sala de la casa, ¿no? Cuando la empresa no había una oficina, no había... Pero algo que yo tuve del día 1 es que siempre pensé en grande. O sea, nunca me vi como alguien que no tenía posibilidades. Siempre vi, oye, esto es una empresa. Aunque sea yo, esto es una empresa y vamos a operar como una empresa. Y salíamos a vender como una empresa formal, a la par de cualquier competidor que tuviera 50 años en el mercado. Pero ¿cómo lo hicimos? Porque habíamos estudiado bien el mercado, habíamos estudiado bien a la competencia. Y no te estoy diciendo que pagué un estudio de mercado, que nos invertimos $10,000, que es lo que te cuento de estudio de mercado, o $5,000, para entender el mercado o hacer mystery shoppers o análisis de mercado. Es ir por todos los medios posibles, por canales de comunicación, por internet, en ese tiempo no había redes sociales, viendo qué información, qué precios tenía la competencia, cuáles eran sus diferenciadores, porque al final en eso se traduce. Si tú no quieres pelear por precio, tienes que tener un diferenciador. Ahí está la gran diferencia. Entonces, yo llevaba clientes y sí, decían, oye, tú eres una empresa nueva, pero me brindas confianza. Toda la información que me presentas, porque claro, esa información venía en base a un estudio que se había hecho de lo que estaban recibiendo actualmente. Entonces, cuando tú sabes qué es lo que ofrece tu competencia, tú sabes cómo ofrecer algo mejor. Y me tomó casi 6 meses cerrar el primer cliente. Eso no se logra de la noche a la mañana. Y ese momento es el que tú dices, ¿realmente sigo en esto o, como dice, apaga la luz y vámonos? Porque si en 6 meses no has cerrado un cliente, todo parece que no. Pero requiere, como digo, por eso hablo mucho de las cualidades. Esas cualidades que yo coloco que uno debe desarrollar no son al azar. Si yo no hubiera tenido un nivel de determinación que dijera, no hay vuelta atrás,
Yo siempre menciono esa frase, no hay vuelta atrás. Uno tiene que pensar, no hay vuelta atrás. Esto es hasta que se logre. Y se logró el primer cliente, prácticamente al día siguiente se logró el segundo. O sea, y empezaron a lograrse. Hoy lo estamos viviendo de nuevo. Cuando arrancamos hace un año la operación en Colombia, era de nuevo. Se va a poder lograr esto, ya es otro juego de pelota. Y se logró el primer cliente y ya vamos por una cantidad importante de clientes. Entonces, es determinación y es preparación, es entender cuáles son tus diferenciadores, entender tu competencia y el resto es mucho trabajo. Sí, justo en ese proceso también nos llegan muchas preguntas vinculadas al tema de ciertas estrategias que se van desarrollando y se van fortaleciendo. ¿Te me congelaste, Carlos, o me congelé yo? Sí, José. Ok. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Gracias por esa participación y nos siguen llegando preguntas de nuestros participantes. Hay una pregunta que dice, la última para ir cerrando este ciclo de exposiciones, ¿qué es lo que hace exitoso hoy en día a un negocio de acuerdo a tu perspectiva? ¿Qué es lo que hace exitoso a un negocio? Yo creo que es el tener, no, obviamente por los líderes de una organización, el tener una visión a largo plazo es lo que va a hacer no solamente que te conviertas en un negocio exitoso, sino que te mantengas siendo un negocio exitoso, ¿no? Porque también es muy fácil llegar a un nivel donde eres exitoso y sobre todo donde eres rentable y pierdas esa posición de liderazgo por no tener entonces esa visión a largo plazo, ¿no? Yo creo que ahí está el gran diferenciador entre muchas empresas que logran el éxito y desaparecen a otras que se mantienen por mucho tiempo en esa posición de liderazgo y siguen creciendo a través de los años. Listo. Bueno, José, te queremos dar las gracias por la participación. En el nombre del Centro de Trayectoria Profesional de la Universidad del Istmo, deseamos agradecerte por este valioso espacio donde compartieron valiosas referencias de las oportunidades que actualmente se están desempeñando en relación a emprendimiento y toda esa experiencia que nos pudiste compartir a través de lo que tú has vivido con esos emprendimientos que iniciaste años atrás y que actualmente siguen vigentes muchas de esas pautas. Perfecto. Hoy de forma... tengo entendido que vamos a hacer una rifa de 2 ejemplares del libro de José Archibald, La vida de un negocio, y agradecemos a los participantes a dar respuesta a la encuesta que se les pasa para poder participar en esta rifa que se va a hacer. Perfecto, Emma, muchísimas gracias por la invitación y un placer haberlos apoyado en este proyecto. Listo. Igualmente queremos darle gracias a cada uno de los presentes y a cada uno de los estudiantes, egresados e invitados que se han conectado a cada una de las conferencias de este ciclo de conferencias virtuales, Realidades y Retos de la Empleabilidad en Pandemia, organizado por el Centro de Trayectoria Profesional de la Universidad del Istmo. Esperamos tener nuevas oportunidades para compartir temas que sean de su interés y les deseo éxitos a todos. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Hasta luego.